Entonces, octava clase de costos, ponemos en pantalla el tema liquidación de sueldos. Y ahora sí, vamos a ver el recibo de sueldo de un empleado común, partiendo de que tiene un básico de 30.000 pesos, que es el mínimo del cual se parte según, dijimos, lo que tenga en su convenio colectivo de trabajo. La antigüedad, yo puse 15.000 pesos, simplemente es un ejemplo. Dependerá de en qué sector trabaje, cuánto le pagan de antigüedad. Y el tema de las horas extra, que acá no puse nada, puse 0, que es un 50% adicional sobre las horas extra que se hagan en día de lunes a viernes o sábado por la tarde, y un 100% adicional sobre el valor de la hora, las que se hagan en día domingo o feriado, decíamos siempre y cuando ese domingo de trabajo no esté compensado después con un franco durante la semana, si realmente es hora extra. Presentismo y cualquier adicional remunerativo se suma para calcular el sueldo bruto. Esto era lo que vos, Omar, me preguntabas antes de grabar. Todo lo que se llama remunerativo es lo que está en blanco, las cifras sobre las cuales después se van a calcular las retenciones. Ese es el concepto de lo remunerativo. Las empresas privadas tienen prohibido pagar cifras no remunerativas, aunque lo hagan, no puede figurar en el recibo de sueldo. Entonces, partimos de un sueldo bruto de 50.000. A ese sueldo bruto le vamos a descontar lo que nos obliga la ley, esos descuentos o retenciones. Estos que puse yo son los 3 obligatorios que van a estar siempre. Puede haber alguno más. Yo puse, para el sistema jubilatorio, OSIPA, figura a veces en el recibo de sueldo de los privados, que es el sistema del ANSES, Sistema Integrado Previsional Argentino. Sistema Integrado Previsional Argentino. La ley nos obliga a descontarle un 11% a los empleados sobre el sueldo bruto. Este 11%, reitero, es para el caso del ANSES, porque hay algunas cajas distintas, como el caso del IPS para los docentes en la provincia de Buenos Aires, que el porcentaje es más alto. Pero 11% es en el caso del ANSES. 3% siempre calculado sobre los 50.000, sobre el sueldo bruto. 3% para la obra social y otro 3% de aporte solidario y obligatorio para el PAMI. Ahí dice esa sigla que quiere decir Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Este descuento que está en el medio, que nos hacen para la obra social, que le hacen al empleado para la obra social, es importante que el empleado lo pueda mirar porque para el caso de los trabajadores privados, esa cifra se deriva a la obra social que el empleado elija. Los docentes en la provincia no, porque tenemos obligatoriamente idioma. Pero un trabajador del sector privado puede elegir a qué obra social o incluso a un sistema de medicina prepaga se derivan esos 1.500 pesos, que se suman a otros 3.000 pesos, porque hay un 6% que después el patrón tiene que aportar aparte de su propio bolsillo. Entonces, cuando el trabajador del sector privado quiere saber con cuánto dinero cuenta para transferirlo a una obra social, tiene que contar el 3% que le descuentan de su sueldo bruto, más el 6% sobre su sueldo bruto que aporta el patrón. Y ahí sabe cuánto se transfiere a la obra social. Juan, una consulta. Ese 3% que vos decís que está abajo, que lo aporta el patrón, pero acá vos se lo está descontando al trabajador. Porque son dos cosas separadas. Abajo van a venir las cargas sociales o aportes patronales. Yo lo que te decía es, repasemos esto para dejar claro este concepto. Sobre el sueldo bruto del empleado, yo le hago las retenciones, que por supuesto
se las descuento del sueldo al empleado. Entonces estos 1.500 pesos no los aporta el patrón, se los descuenta del sueldo al empleado. Y luego el patrón los transfiere a la obra social. El otro 6%, no es 3%, el aporte patronal es 6% para la obra social, va a venir más abajo, y ese sí, no figura en el recibo de sueldo, porque es un aporte directamente del bolsillo del patrón. ¿Se entiende ahora? Sí. ¿Y ese 3% que está ahí, abajo de todo, es qué? ¿Este? No, el otro de abajo. No, acá puse 30%, espera un cachito que después te lo digo, eso serían las cargas sociales. No, el que dice INSS. Ah, este es el aporte, el descuento para el PAMI. Todos los que trabajamos, salvo los docentes en la provincia, que tenemos otro sistema, pero todos los trabajadores privados, digamos los que se jubilan por el ANSES, se les descuenta de su sueldo un aporte del 3% para el PAMI. Esta sigla, que es la abreviatura del PAMI, significa Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que es el verdadero nombre del PAMI. ¿Seguimos? Claro, no entendía eso, sí, ahora sí. Ok, ahora entendí tu pregunta. Entonces, sumamos las 3 retenciones. Ustedes saben que si el empleado está afiliado a un sindicato, también se le va a descontar para el sindicato, etcétera, etcétera. Pero esas 3 retenciones son las que, por lo menos yo, les enseño hasta a los chicos de secundario que sepan esas 3. Eso suma un 17% de retenciones, que, si esta vez lo calculé bien, aplicado sobre los 50.000, me da 8.500. Y 50.000 menos 8.500, está bien, ¿no? Sí. Y 50.000 menos 8.500 me da 41.500, que lo importante, chicos, es el concepto que este es el sueldo de bolsillo, esto es lo que le voy a pagar al empleado. Sin embargo, 41.500 es lo que le voy a pagar al empleado. Sin embargo, el costo para mí como empleador, hasta acá, es de 50.000. Porque las retenciones se las resto del sueldo, pero no me las puedo quedar. Eso sería un delito de evasión previsional. Las retenciones se las descuento del sueldo y las tengo que depositar al ANSES. Ahora, aparte del recibo de sueldo del empleado, yo tengo que calcular mis propias, como empleador, mis propias cargas sociales. Esas cargas sociales, chicos, yo acá no las discriminé, porque en nuestros ejercicios prácticos directamente vamos a calcular un 30% sobre los sueldos brutos de los empleados. De hecho, ya lo hemos hecho en los casos prácticos que resolvimos. Pero les cuento que ese 30%, primero que actualmente está reducido a un 20% por el gobierno anterior, por ahora está reducido a un 20%, y ese porcentaje se compone de un 16% para el sistema jubilatorio, de un 6% para la obra social, de un 3% más para el PAMI, que también tiene que aportar el patrón, más un porcentaje para el sistema de asignaciones familiares. Todo eso que suma un 30%, hoy día está reducido al 20%. No importan los porcentajes. El porcentaje yo en los ejercicios se los doy como dato. Lo que importa es el concepto de que los aportes patronales no van a figurar en el recibo de sueldo del empleado, sino que los tengo que calcular aparte como un costo adicional del empleador. Les hago una pregunta para ver si se entendió hasta acá. Para pagarle al empleado este sueldo de bolsillo de 41.500 pesos, ¿cuál es el costo total que tiene el empleador? 65.000. 65.000. Exacto, 65.000. La suma del sueldo bruto más las retenciones, más los aportes patronales. Sea el porcentaje que sea.
No tomen que tiene que ser 30%, porque de hecho en la actualidad dije eso está reducido. Pero así lo vamos a calcular a nosotros en nuestros ejercicios. Entonces, para terminar, vamos a ver cómo contabilizamos eso. Porque nosotros en la próxima parte de nuestra materia tenemos que empezar a contabilizar todo el proceso de fabricación industrial. Por hoy, vamos a contabilizar esto como el sueldo de un empleado administrativo o del sector de ventas. Si es el sueldo de un empleado administrativo o del sector de comercialización, este sueldo lo vamos a contabilizar como parte del costo de producción. No, No, No. lo vamos a no, contabilizar costo, directamente como un gasto operativo, como una pérdida. costo operativo. Sí. ¿Mm? Sí, Pero sí. más adelante, en futuras clases, cuando se trate del sueldo de un obrero, en lugar de ser una pérdida, va a formar parte del costo de producción, como ya hemos visto. Por hoy, para tener este esquema de cómo hacemos la contabilidad de un sueldo, vamos a suponer, vuelvo a repetir, vamos a suponer que este es el sueldo de un empleado del sector de administración. Por lo tanto, lo registro como pérdida y abrimos en el libro diario la cuenta de pérdida, sueldos y jornales. Siempre que hagamos un asiento en el costarito, yo les voy a pedir que pongamos qué tipo de cuenta es y si aumenta o disminuye. En este caso, entonces, tenemos sueldos y jornales, cuenta de pérdida por 50.000 pesos, que ese es el sueldo bruto del empleado. Partimos del sueldo bruto. Ahí está. Partimos del sueldo bruto. Luego, a ese sueldo bruto, yo le había hecho, esto es otra cosa importante que quiero aclarar, le habíamos hecho 3 retenciones. Y eso que le retuvimos o le descontamos al empleado de su sueldo no es dinero nuestro como empleador, sino que dijimos que se lo debemos a la ANSES, porque la ANSES, además de recaudar impuestos, recauda los aportes previsionales. Recauda esto, los aportes previsionales. Ahora, si eso se lo debemos a la ANSES, tendríamos que separar en 3 cuentas de pasivo. Tendríamos que separar acá, donde yo puse retenciones a pagar más pasivo y las sumé a las 3, 8.500, a los efectos pedagógicos, vamos a hacerlo con una sola cuenta de pasivo, sumé las 3 retenciones en la cuenta de pasivo, retenciones a pagar. En realidad, si ustedes trabajaran en una empresa, tendrían que separarlo en 3 cuentas de pasivo. A veces aparece en el pasivo una cuenta que se llama SIPA, Sistema Integrado Previsional Argentino, aparece Obras Sociales y aparece la cuenta esta que suele llamarse Ley 19.032, generalmente en la contabilidad de las empresas, porque la Ley 19.032 es la que obliga a hacer esta retención para el pago. Esto como comentario, para que no les resulte raro, si les aparece en un plan de cuentas de una empresa 3 cuentas de pasivo distintas, SIPA, Obra Social y Ley 19.032 como cuentas de pasivo. ¿Qué es eso? Es lo que le retuve al empleado de su sueldo y tengo que depositarlo. Nosotros lo vamos a poder simplificar a los efectos pedagógicos en una sola cuenta de pasivo que sume las 3 retenciones. Y finalmente, por diferencia de sueldo bruto menos total de retenciones, sueldo bruto menos total de retenciones, tengo el sueldo a pagar si es que lo estoy liquidando, pero todavía no lo pagué. Entonces también en una cuenta de pasivo, porque se lo debo al empleado. ¿Se entiende bien este asiento? ¿No hay ninguna duda? No. Bueno, bárbaro. Este asiento es el que en futuras clases vamos a ver que la cuenta sueldos y jornales la vamos a usar, pero solo para este caso, para los empleados administrativos o del sector de ventas.
Porque cuando tengamos un obrero de la mano de obra directa, en lugar de sueldos y jornales va a aparecer la cuenta mano de obra directa. O si es el sueldo de un gerente de producción, va a aparecer la cuenta costos indirectos de fabricación. Pero todo eso lo vamos a ir viendo en futuras clases. Para terminar esta liquidación de sueldos del empleado administrativo, yo puedo hacer un segundo asiento, o si quieren se puede hacer todo junto, para registrar que además de que debo esas retenciones y el sueldo neto al empleado, también voy a tener que depositar a la ANSES en este caso nuestro, 30% de cargas sociales que siempre se calculan sobre el sueldo bruto. Entonces, puse en el debe una cuenta de pérdida, repito, porque estamos en el caso de un empleado que no es del sector de producción. Esa cuenta de pérdida se puede llamar aportes patronales, como se podría llamar cargas sociales. En el debe, los 15.000 pesos. Y en el haber, si todavía no lo depositamos, si lo debemos, lo resumí de vuelta en una sola cuenta de pasivo que la llamamos cargas sociales a pagar. Pero también podría desglosarse en 4 cuentas de pasivo. Podríamos desglosarla en la parte que el patrón aporta para el sistema previsional o jubilatorio, la parte que aporta para el sistema de obras sociales, la parte que aporta para el PAMI y la parte que aporta para el sistema de asignaciones familiares. Acá, a los efectos pedagógicos, y así lo pueden hacer ustedes, lo resumimos en una única cuenta de pasivo que la hemos llamado cargas sociales a pagar.